Darío le habla, ¿cómo anda, licenciado, usted? Darío, muy bien, un gusto escucharlo. No me diga que está a la vera del río Paraná, que usted está en su residencia ahí en Villa Urquiza. No, ahora estoy en Paraná, Ah, mirando de lejos el río, pero un poco más de lejos. nosotros lo miramos más lejos que usted, por eso le ponía el trinar de los pájaros. Yo, Pero pero... sí, cuando estoy en la villa da gusto porque es una bandada de zorzales, calandria, cardenales, jilguerito, es decir, realmente da gusto en los amaneceres con el trino de los pájaros. Así que es. Y es un placer. Villa Urquiza, recordemos que fue la capital de la Confederación. Exactamente. Perdón, la capital de Entre Ríos en la época de la Confederación. Cuando Paraná era capital de la Confederación Argentina, Villa Urquiza fue la confederación, capital del departamento. Exacto. Y ahí fue la primer colonia agrícola o militar. Exactamente, la primera agrícola militar Las Conchas, que fundada por Urquiza, que tuvo un importante desarrollo, fundamentalmente agrícola ganadero, hasta que vino la peste, la fiebre, que muchos de los habitantes que habían venido de Europa, en su mayoría de Italia, de Suiza, de España, de Inglaterra, también de Alemania, tuvieron que emigrar hacia Santa Fe, hacia Esperanza, justamente por la peste que asolaba la región, y fundaron en Esperanza la primer colonia agrícola que se llamó justamente Esperanza. Y de ahí los santafesinos medio que nos quieren robar la idea de la primer colonia. Bueno, ellos fue la primer colonia agrícola, la de Urquiza en Entre Ríos fue la primera colonia agrícola militar. Bueno, quedamos empatados entonces. Quedamos empatados, exactamente. Rubén Villaverde es un hombre que tiene mucha militancia política, mucha trayectoria y conoce muy bien la administración pública. Fue diputado, fue ministro, fue concejal, presidente del Consejo Deliberante y fue convencional constituyente en Entre Ríos en el año 2008. En esa oportunidad, en el trámite de la Convención Constituyente, se abordó las facultades del Tribunal de Cuentas. Yo le pediría nos cuente cuáles eran las facultades que tenía el Tribunal de Cuentas antes de la Convención Constituyente del 2008 y qué facultades le otorgaron después, porque a partir de ahí vamos a ver si el Tribunal de Cuentas está a la altura de las circunstancias. Bueno, recordemos que el Tribunal de Cuentas conforma junto con otras instituciones de Contralor las llamadas instituciones de la Constitución, que tienen autonomía funcional y que se dedican al control del funcionamiento de la administración pública, tanto provincial, sus entes descentralizados, autárquicos y de los municipios, y también del control y de la administración de todos los bienes que administran recursos del Estado, sean particulares o entidades civiles. Es decir, ese es el rol que tienen en general las entidades de la Constitución para el control. Ahí tenemos el Tribunal de Cuentas como órgano de control externo, la Contaduría General de la provincia como órgano de control interno, el Tribunal, la Fiscalía de Estado, que controla la legalidad de la aplicación de las leyes en la provincia, y evidentemente antes del 2008 el sistema de designación de las autoridades del Tribunal de Cuentas permitía que el Poder Ejecutivo, a través del gobernador, elevara a propuesta del Senado las autoridades del Tribunal de Cuentas
y era el Senado el que prestaba o rechazaba el acuerdo. Eso ocurría hasta hace muy poco, donde se venía repitiendo el viejo mecanismo establecido en la Constitución del 33. Por eso, con la vuelta a la democracia en el año 83, el primer gobierno del doctor Montiel, respondiendo a un viejo criterio de que los órganos de control deben estar en manos de la oposición y ser independientes para controlar precisamente los recursos que administra el gobierno, se designó al doctor de Haro, de origen justicialista, y luego el gobierno del doctor Busti designa en reemplazo del doctor Haro a Hugo Molina. A Hugo Molina, que estuvo hasta hace poco, que renunció y que todavía no se ha cubierto la titularidad, estando a cargo del doctor Tomás, que era integrante del control. Es decir, que el mecanismo de designación de los miembros del Tribunal de Cuentas estaba a cargo del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. En el 2008 se modifica ese criterio y se establece que los miembros del Tribunal de Cuentas deben ser electos por concurso público a través de un jurado que se debe convocar al efecto en cada una de estas instancias, porque también al mismo efecto hay otros organismos de la Constitución que tienen el mismo mecanismo. Y las funciones que se establecen en el 2008 para el Tribunal de Cuentas fundamentalmente son 4. Todas son importantes obviamente, pero una de ellas, la primera, digamos, es resolver sobre la percepción de la inversión de los caudales públicos a cargo de funcionarios y administradores de la provincia. Eso tiene que ver fundamentalmente con el control posterior de los gastos que hace la administración y que se llevan a cabo. En este artículo, precisamente, dentro de esas funciones, en el 2008 se incorpora una nueva función que no existía en la Constitución hasta el 2008, que es el control por parte del Tribunal de Cuentas en forma concomitante con el desarrollo de las actividades que desarrolla la provincia. Es decir, desde el inicio de cualquier acto administrativo que disponga recursos públicos, ya debe intervenir el Tribunal de Cuentas, sobre todo cuando son fondos importantes o recursos importantes que se recaudan o que se invierten. La segunda función que tiene el Tribunal de Cuentas es la de hacer la auditoría de la administración pública y de todos los organismos de control del Estado. Esto es fundamental porque implica hacer el debido control del proceso concomitante a los efectos de poder hacer sugerencias, correcciones en caso de que correspondan. Y otra de las funciones que tiene el Tribunal de Cuentas es formular las instrucciones o recomendaciones tendientes a prevenir o corregir, digamos, cualquier tipo de irregularidades que se puedan presentar en los procesos del manejo y disposición de los recursos de la administración pública. Después de esta clase magistral que nos está dando el licenciado Villaverde y nos está aclarando punto por punto, yo lo miraba a Osvaldo Cuseiro y le hacía seña de lo puntilloso y de lo claro y de lo preciso. Dígame, ¿por qué en Entre Ríos pasa estamos en default? Se pone y se designa a la hija con un contrato hasta el año 2040 por 100 y pico mil pesos por mes en ATER. Hay funcionarios de ATER que se han robado la plata, están siendo juzgados. No sé en cómo va la cosa. En la caja de jubilaciones se cobran pensiones que no son.
en el banco se hace un convenio con el Banco de Entre Ríos leonino para la provincia. En todos esto que está sucediendo, desde que tuvieron que poner preso al chofer del auto oficial de Uribarri porque llevaba 30 kilos de droga en la ruta en Santa Fe, y nos enteramos 90 días después. Todo esto, tantos órganos de control y de supervisión y de responsabilidades, habría que meterlos presos a todos eso, que ninguno hizo nada. En verdad, una cosa es lo que está escrito y otro es lo que se hace. El papel aguanta cualquier cosa. Es verdad. El papel aguanta cualquier cosa. Y lamentablemente una cosa son las instituciones y las reglamentaciones y las disposiciones legales, y otra es la instrumentación y el cumplimiento de esas normas. Y cuando hay de alguna manera una distorsión de lo que es el cumplimiento estricto de las funciones que le corresponden a cada una de las organizaciones, sobre todo porque se ha ido desvirtuando y degradando la actividad de la función pública. Lamentablemente es una deuda que tiene la democracia, y yo estimo que fundamentalmente es por la falta de participación ciudadana y de control adecuado, porque el rol de los partidos políticos no se está llevando a cabo adecuadamente. De lo contrario, ninguna de estas cuestiones que usted ha señalado correctamente deberían ocurrir, porque los instrumentos institucionales y constitucionales que tiene la provincia de Entre Ríos podría evitar todo este tipo de situaciones irregulares, y serían los distintos órganos de contrapeso que tiene impuesto la Constitución para que vayan corrigiendo las desviaciones que puedan tener algún funcionario o alguna de las instituciones. Para eso tenemos que al Poder Ejecutivo lo controla la legislatura, que lo controla la justicia a través de la aplicación correcta de la ley, pero cuando tenemos que la justicia no es independiente, que el funcionamiento de la justicia está atado al poder político de turno, cuando tenemos que la legislatura muchas veces ejerce de escribanía del poder político, generalmente en manos del Poder Ejecutivo, se van distorsionando y se van produciendo este tipo de cosas. Evidentemente es un problema serio que deberemos encontrarle algún camino para resolverlo, porque evidentemente los resultados cada vez son más catastróficos, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Con solo ir viendo los indicadores económicos, los indicadores macroeconómicos, los indicadores de la producción, claro, del desempleo, de la pobreza que se han ido publicando todos estos últimos tiempos, indica que si bien las normativas institucionales y constitucionales están, el funcionamiento por parte de los gobernantes no ha sido eficiente, y el resultado lo tenemos a la vista. Indudablemente la conducta humana convierte en letra muerta las mejores ideas que se plasmaron en una convención constituyente. Sí, obviamente, porque aparte no solo es cuestión que exista una norma, sino que tiene que haber una vocación de cumplir las normas y un apego a la ley y al cumplir con los objetivos que la misma Constitución nos va fijando. Mientras no haya esa vocación para llevar adelante correctamente, y yo creo que en forma en comunión entre todos los sectores que integran la sociedad, lamentablemente nos estamos alejando cada vez más de lo que como sociedad nos merecemos. Usted sabe, doctor, que, perdón, licenciado, que un poco uno mira a la distancia, ¿no? Y
y un poco de en este enredo, en este embolleré, para usar una palabra guaraní, en este embolleré de cosas va también algún poco de responsabilidades hacia la oposición. En este caso, por ejemplo, el principal partido de oposición, la UCR, la Unión Cívica Radical, hace ya un par de tiempo que no realiza sus análisis y sus cosas, ni tampoco las elecciones internas para la elección de sus autoridades, y se ve un poco empañada cuando vos tenés que escuchar que por allí salen algunos a exigirles a los diputados que contribuyan con el 10% que corresponde por carta orgánica al partido, porque parece que no entienden los muchachos que la de la política es para la política y no la quieren poner, se hacen los vivos, y esto un poco ha llevado a que también esta melange de cosas no se digan, no se hagan, y bueno, el gobierno lo hace, y si vos también lo hacés en el partido, un poco que si un toma y daca. Pero hay algo, hoy por ejemplo, hoy hay una convención nacional en forma virtual, que es la Convención Nacional del Movimiento Nacional de la Militancia, que lidera el incansable Changi Cáceres, sí. Y en ese aspecto también en la provincia están resurgiendo grupos internos. ¿Cómo anda el grupo interno líder aquí en la provincia? Bueno, usted ha hecho un muy buen panorama de la degradación de los partidos políticos y evidentemente el rol opositor que hoy tiene el radicalismo no se refleja adecuadamente para cumplir precisamente la misión que tiene de marcar los errores que tiene el gobierno, plantear alternativas superadoras y poder ser alternativa de poder en el futuro. Es decir, ese sería el rol fundamental del partido. La ciudadanía nos ha dado el rol de oposición. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer oposición seria, tener proyectos, marcar las desviaciones y plantear alternativas. Mientras eso no se haga, evidentemente el partido político no está cumpliendo con su rol. Por eso hemos intentado desde la línea radical Entre Ríos tratar de fundamentar todo este tipo de cuestiones y motivar al afiliado radical, al militante, a los integrantes del partido para cumplir con estas funciones, y en esa situación estamos. Usted bien decía ahora, hay una convención nacional por Zoom. Ese es el mecanismo que la pandemia nos ha impuesto, porque no se puede hacer militancia de otra forma, con todos los problemas y las dificultades que ellos tienen. Nosotros desde la línea radical Entre Ríos también estamos teniendo este tipo de encuentros semanales para ir armando a nivel provincial este tipo de propuestas y de fortalecer lo que es la idea de un radicalismo movilizado, y sobre todo volviendo a las viejas banderas del radicalismo, que nosotros sostenemos que esas viejas banderas del radicalismo, adecuadas a los nuevos tiempos, son la herramienta fundamental para poder salir adelante. No podemos, en este contexto, digamos, acordar con cualquier otro partido político que no comulgue adecuadamente con lo que son los viejos principios del radicalismo, porque de lo contrario, cuando se llega al gobierno, no se puede gestionar con la eficiencia que se merece, y de esa manera el gobierno va perdiendo credibilidad, como nos pasó con la alianza con Cambiemos. Entonces, evidentemente, desde la línea radical Entre Ríos lo que pretendemos es fortalecer el radicalismo para que sea una columna vertebral, digamos, de la alianza que se pueda conformar para hacer una alternativa de gobierno en el futuro. Claro, no se está en contra de poder realizar alianzas, se está en contra de hacer lo que se hizo con Cambiemos, donde no se acordó nada,
y el gobierno fue el de Cambiemos y terminó como terminó, el que traía los mejores hombres de los últimos 50 años, el que venía a hacer lo que hacía 70 años no se hacía, y terminó con Frigerio a la cabeza, con Marcos Peña, con Durán Barba, con el mismo Macri, trayendo créditos de 350.000 millones de dólares que no se vieron, que no entraron, y el país con más pobreza, y ahora, bueno, ahora estamos con la polenta con gusto asado. Sí, evidentemente es así, por eso el primer desafío que tenemos como línea interna dentro del radicalismo es precisamente plantear los lineamientos para cualquier tipo de consenso o de alianza en el futuro. De lo contrario es imposible poder cumplir con las expectativas que la sociedad reclama y que reclama cada vez más de los partidos políticos. Incluso muchos se van planteando si no es necesario crear otras alternativas políticas distintas a la existente, porque evidentemente no hemos podido encontrar los caminos y las soluciones hasta el presente. Desde el 83 a la fecha, todos los indicadores en todos los órdenes se han ido degradando. Y evidentemente esto es un llamado a la reflexión para encontrar alguna salida. Algunos sociólogos dicen que los gobiernos autoritarios o donde dejan al margen la Constitución y la ley, impactan de modo tal que durante varias décadas las democracias son débiles y necesitan, de más democracia para que se vayan mejorando. Evidentemente es probable que algo de esto esté pasando para que en la Argentina de hoy, a 30 y pico de años de la recuperación de la democracia, no hayamos encontrado los caminos suficientes, eficaces y eficientes para resolver el problema a la gente. Sí, yo se lo escuché decir a Herminio Ludi, me dijo, no es mío, se lo escuché a Ricardo Balbín, la democracia se cura con más democracia. Exactamente, sí. Y estos 30 años o 37, que por allí no son como nos gustaría, es la consecuencia de más de 50 años con golpes de Estado. Exactamente. Nosotros Con golpe de Estado, esperen, con golpe de Estado y con algunas manos largas. De todo, hubo de todo. No le Empezamos con una cosa... los ladrones son ladrones nomás, no le echemos la culpa a los milicos y a los golpes de Estado. Les encanta robar y así estamos. ¿Quién le abrió la puerta? Empezamos con una Corte Suprema de Justicia de la Nación que en el año 30 convalidó el golpe de Estado. Entonces, a partir de allí empezó una suerte de vale todo o algo bastante parecido. Y bueno, también tenemos varias generaciones de argentinos que se criaron y se educaron en un mecanismo poco democrático, o por lo menos de democracias alternativas, eran alternativas de los golpes de Estado. Sí. Con el inicio de la democracia, estando el secretario de Cultura de la Nación, Marcos Aguinis, en la provincia hicimos un taller de democratización de la cultura y ahí se planteaba, digamos, los mecanismos que la democracia necesitaba para ir consolidando desde la educación y la cultura los cambios estructurales que se necesitan. Fundamentalmente, consolidar un modelo de educación y cultural a nivel nacional. Y eso evidentemente es algo que nos ha quedado muy pendiente. Fíjense que el modelo educativo a nivel nacional no existe y no ha existido prácticamente en los últimos 30 y pico de años. Incluso con el gobierno del presidente Menem, la escuela y las políticas educativas pasaron a depender de las provincias, sin un modelo cultural y educativo que vaya fijando el norte del país. Todos los países que han crecido y que se han fortalecido y que han permitido el ascenso social ha sido a través de la educación y el trabajo.
y evidentemente ese modelo tendremos que construirlo y rápidamente entre todos los argentinos, y los partidos políticos en eso es fundamental que cumplan el rol. Por eso lo importante es participar en los partidos, poder modificar aquellas conductas que han producido este tipo de desviaciones y que han impedido precisamente ir mejorando la calidad de vida de los argentinos. Rubén Villaverde, yo te agradezco muchísimo estos minutos, se nos termina el tiempo, agradecerte la amabilidad para atendernos y por supuesto decirte que los micrófonos de esta cadena de radio cada sábado siempre estarán a disposición de ustedes, los integrantes de los distintos grupos, para que hagan conocer sus propuestas. Así que muchísimas gracias por atendernos, Rubén. Muchísimas gracias a ustedes, Darío, Osvaldo, y a entera disposición. Gracias, licenciado Rubén Villaverde, ha sido un gusto oírlo en la mañana de este sábado. Muy bien, y mirá, nos vamos desde...